Buenos días, Nico, ¿cómo estás? Buenos días, Ira. Bien, bien. Muy bien, entonces vamos a empezar a hacer una indagación, pero vamos a respirar profundo y vamos a entrar a esta indagación desde la observación, no desde la interpretación. No buscamos respuestas correctas, buscamos descripciones claras. Si algo se percibe de alguna forma, se dice tal cual. No forzamos el campo, simplemente observamos la información y la decimos. Hoy vamos a investigar un poco sobre una pregunta que mucha gente se hace, es que si la espiritualidad es posible que se vuelva una adicción para nosotros los seres humanos. Entonces, desde el campo general, todo lo que se está diciendo o hablando desde el común de la espiritualidad, vamos a observar ese campo y vamos a ver qué nos cuenta esta forma de hoy vivir esta espiritualidad. Describe el campo general que se abre al observar esta palabra y al escuchar esta palabra espiritualidad. Es como si energéticamente se mostrara como un pozo Ujú. o una forma circular oscura en el centro. Y lo que yo veo son escenas de experiencias humanas Ujú. que son atraídos a ese centro como si fuera un centro gravitatorio. Ujú. Pero antes de entrar o de caer, caen o sufren o son como, o tienen como accidentes, haz de cuenta. Es como si fuera un centro vibratorio, giratorio, gravitacional, con una energía muy fuerte, o sea, demasiado atrayente, atrayente a un nivel en el cual te azota cuando te acercas demasiado. Entonces, ¿qué sensaciones predominan al toparnos con ese campo? Este campo está envuelto de muchas sensaciones que van como en capas. La más externa es una sensación que se conecta mucho a la desesperación, Mm. como una agonía, haz de cuenta. Y luego hacia adentro esa agonía se va transformando en distintas versiones de la molestia o de la incomodidad, como hacia la ira, hacia el enojo, y luego hacia la indiferencia, y luego según como hacia la transformación de eso para llevarlo o a una depresión muy grande o a una euforia inevitable. Es como si este campo mueve mucho la energía emocional desde un punto extremo a otro. A ver, entonces, ¿es un campo o fragmentado? ¿Es un campo homogéneo? ¿Cómo lo percibes? No se percibe como un campo homogéneo, Ajá. sin importar cómo ya a nivel humano con qué tipo de espiritualidad se conecte dentro del campo en sí, se percibe
una similitud muy importante. Es como si fuera abarcativo incluso, como si tuviera envuelto la creación de la tierra o la existencia en la fisicalidad. Entonces, hay diferentes tipos de espiritualidad, porque decías a la espiritualidad que sea. Sí, ¿Qué tipos de espiritualidad ves? observo versiones infinitas, pero hay como muy básicas, Ujú, que está hay una que es como una espiritualidad natural, que se refiere a la conexión directa con los elementos y la tierra en sí. ujú, Es como si una espiritualidad que se va en devoción a sentir las propiedades mismas de la creación del planeta. mm, Y no necesariamente es alguien que esté haciendo un ritual o alguien, no. Personas que trabajan en el campo, en los bosques, ujú, practican este tipo de espiritualidad muy natural. Nuestra espiritualidad como humanos no siempre está ligada a nivel consciente a un tipo de religión o pensamiento filosófico. ujú, Muchas veces los humanos habitamos en espiritualidades que son mucho más prácticas, pero que oxigenan o movilizan las tendencias energéticas de nuestros campos. Otra muy general que observo es la espiritualidad que está derivada de una creencia religiosa, como de la divinidad de algo externo del planeta. Esa también es un tipo de espiritualidad muy abarcante. Luego está otro tipo de espiritualidad que tiene que ver más con las sensaciones de la razón, como personas que se satisfacen espiritualmente a partir de ser conscientes razonalmente o lógicamente de su entorno, como personas que trabajan bastante con campos digitales o con números, ajá. también de alguna forma están constantemente practicando un tipo de espiritualidad. A ver, em, hay muchos tipos de espiritualidad, como ya vimos, y esta espiritualidad se percibe en expansión, en contracción, en neutralidad. ¿Cómo se percibe ese campo energético? En realidad es multifacético, o sea, es como muy eh, divergente y diverso también. Ujú, La espiritualidad en sí es una energía que fuera del campo general está tan individualizada como nuestra mente, por ejemplo, porque tiene que ver la espiritualidad verdadera con la recuperación energética o la alimentación energética que gestamos de forma interna para la satisfacción de nuestras emociones personales. Entonces, desde ahí es que se diversifica porque ningún humano experimenta la misma emoción de la misma manera. Por lo tanto, tendencias trascendentales como la espiritualidad también son tan individuales como eso. a ver, entonces, em, hay, hay emociones que aparecen cuando uno contacta con este campo de la espiritualidad que se ven tantas facetas. Sí, el sistema emocional es el principal elemento que se conecta con este tipo de sensaciones energéticas. En realidad, el sistema emocional activa o limita las capacidades que estas percepciones energéticas puedan tener. El sistema emocional es clave en relación a la espiritualidad. Entonces, qué emociones aparecen primero? Es que es una mezcla muy agridulce, por eso es que la espiritualidad, aquí es donde se responde la primera pregunta que hacías, llega a tener una tendencia tan adictiva, Mm, porque la sensación es tan inmediata como, como, como radical. O sea, cuando una persona conecta con una espiritualidad, depende mucho
de si viene con la primera división pudiera ser si viene desde la conciencia del placer o desde la conciencia del dolor, porque quien viene con la conciencia del placer, muchas veces las tendencias están más derivadas a la propia autorreflexión, a, a las propias sensaciones. Cuando se viene del dolor, se llega con una desesperación. Entonces, llegar a la espiritualidad puede ser tan dual, porque una persona puede llegar sintiendo al mismo tiempo liberación y hundimiento. O sea, es como al mismo tiempo la persona sobre todo juega a que pasa una cosa y deja de suceder la otra. Es inmediata las sensaciones, entonces esa tendencia a sufrir, pero al mismo tiempo disfrutar, llega a ser bastante adictiva. Entonces, este campo se siente que la emoción o la persona que llega como que es fluctuante o es estable o se mantiene o cómo lo percibes tú. No, es bastante estable, sobre todo Mm. por la consolidación mental que le hemos dado a la humanidad a todos estos conceptos, no importa qué tan variados sean. Es una energía bastante estable. Se percibe tensión en esa energía que se expande, o sea, que se siente, y qué parte del cuerpo es la que se asocia primero con ese campo espiritual cuando entramos a este lugar. Mira, no se percibe que sea tan invasivo como Ujú. para desarticular los conceptos mismos de la fisicalidad personal. Y cuando una persona entra como a estos conceptos, en la primera etapa en la que se percibe es justo en esta como pregunta energética, si se va a sufrir o se va a disfrutar. Ok. Y estas tendencias llegan a ser tan ejemplificadas por ejemplo, en los conceptos espirituales religiosos, que las personas se lastiman para recibir una gratificación o crear algún Mm. tipo de sacrificio, por ejemplo. Ok. Entonces, el campo invita a, a sentir esta forma del cuerpo o a elevarse o a sentir que está fuera del cuerpo o a sentirlo en el cuerpo. ¿Cómo lo percibes tú? Esas ya son como más derivaciones de las sensaciones que uno busca. Hay muchas personas que le tienen mucho miedo a la separación del cuerpo. Ujú, Otras lo experimentan desde una calma, ujú. pero sí está conectado a la espiritualidad en algún sentido, pero no necesariamente todo el tiempo es muy consciente. No es un objetivo de la espiritualidad. A ver, hay una necesidad emocional eh, que aparentemente pudiera cubrir este campo espiritual. ¿O no hay esa necesidad emocional que cubra esta forma de este campo? O sea, mi pregunta es, hay gente que llega buscando, estamos hablando de la espiritualidad esta moderna de hoy, que llega buscando a través de una necesidad, porque la espiritualidad que es natural, de la que hablábamos, pues no, o sea, debe de ser un poco distinta. O sea, yo lo que quiero entender es esta necesidad emocional parece cubrir esta espiritualidad en este campo o no, es así. No todo el tiempo. El humano puede tener tendencias depresivas emocionales sin poder ser resueltas por el aspecto espiritual, y el aspecto espiritual puede desarrollar tendencias emocionales depresivas en los humanos también. Entonces, no es como una llave, una puerta o un camino que esté conectado directamente, pero puede llegar al mismo resultado que muchas otras formas en que el humano se mueve energéticamente. A ver, es que a lo mejor yo se planteé mal la pregunta. O sea, se percibe carencia previa al acercamiento espiritual de una persona. O sea, la espiritualidad puede aparecer como una respuesta a un dolor, a un trauma no resuelto, a algo vivido que no podemos superar. O sea, A necesidad de atención, sí. ok. Hay una carencia importante que va en distintos niveles, pero que Ujú. en todos los sistemas de espiritualidad se llega con eso,
como con esa pieza que hace falta, porque justamente el humano necesita tener un vacío para poderlo llenar con ese tipo de tendencias energéticas. Okey. Entonces, ¿qué ocurre cuando, se observa, por ejemplo, el miedo debajo del discurso espiritual? O a veces no llegamos a observar el miedo, o sea, no sé. Hay mucha gente que el miedo lo elimina de la concepción incluso hasta de la misma vibración energética. Cuando estás en un concepto espiritual, por lo general, el miedo es Ujú. una de las cosas que más rápido cancelas, como en tendencia de respuesta. No es que lo dejes de sentir, no es Ajá, que no se vaya a sentir, pero como si lo ignoraras de forma importante mientras el proceso espiritual está sucediendo. okey. Y el proceso espiritual tiene, como el consumo de bebidas energéticas, una recaída importante, Ira. Cuando se desgasta esta sensación espiritual en el humano, o sea, cuando el humano derrocha espiritualmente, no de una forma sana, sino como radical, hay mucha debilidad energética. Vienen situaciones incluso en el cuerpo, como si se descalcificara. Entonces, cuando negamos o ignoramos el miedo, hay dolor allá adentro que intenta emerger, que intenta salir, o sea, la espiritual aquí contiene, anestesia, saca, ¿cómo es que se maneja esto? Anestesia de forma importante, como que vuelve incluso sordo a la persona hacia sus propias necesidades internas. El miedo, pues permanece, pero se silencia, pero es más pesado porque aunque se ignora, se sabe del peso y se sabe que en algún momento tendrá que enfrentarse también. A ver, y en este peso que muchas veces evadimos o ignoramos, como le decías anteriormente, se percibe dependencia emocional a ciertos estados que aparentemente, no lo sé, pueden parecer o ser, o se pueden decir espirituales, o sea, hay repetición o sí, repetición compulsiva a estar practicando y practicando, pues ya sea meditación, ya sea esto, ya sea lo otro, lo que sea, para sentir que esto se evade o se ignora como por más tiempo. Mm, muchas veces este ritmo no es necesariamente liderado por el humano. Ah, ok. Incluso hay muchas espiritualidades, hasta las Mm, más naturales, que se marcan con tiempos específicos. Y esos tiempos se reflejan después en las dinámicas personales humanas como cambios drásticos o importantes en sus formas de convivencia, de subsistir, de entender incluso, porque cambia hasta la forma filosófica de habitar en la vida. La espiritualidad puede mezclar muchísimo la energía interna de un humano, sobre todo cuando el humano no tiene muy bien identificada su propia identidad. ok. Entonces, esta parte, ¿qué pasa cuando no hay práctica espiritual? O sea, estamos hablando aquí de que puede haber muchas prácticas, hay muchas mezclas, hay muchas cosas que pueden hacer, pero ¿qué pasa si no hay práctica espiritual y solamente lo aprendemos, por ejemplo, o por internet, o por libros, o por lo que Mm. escuchamos, o por lo que... Sí, sí, sí. Es que desde el concepto de la espiritualidad, como lo hemos estado viendo Ujú, en sus múltiples facetas, el humano no puede nunca dejar de ser espiritual. claro, sí. Es como una naturaleza que viene hasta como de respirar. Ujú, Entonces, no es que se quede, no es que se deje de, eh, y sobre todo ni siquiera muchas veces depende, por eso hablamos de no depende de la decisión consciente del humano de ser espiritual o de hacer alguna dinámica espiritual, porque muchas veces dentro de los propios rituales inconscientes que estamos todo ujú, el tiempo haciendo, ujú. incluso a la hora de hablar, Sí. vamos creando espiritualidad. El alma
o la energía del cuerpo también va tomando alimento esencial a partir de muchas acciones que estamos haciendo en el día a día. Claro, es nuestra es nuestra espiritualidad natural la que está siempre presente con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando esa espiritualidad natural aparentemente se puede forzar o se puede obligar a llevarse a otra forma? ¿Qué ocurre cuando nos volcamos hacia otra forma que aparentemente puede ser no natural para mí o para mi cuerpo, para mi forma de verme? O sea, em, se percibe tolerancia, se percibe, ¿cómo se percibe eso tanto en el cuerpo como en la persona? O puedes volverte a lo mejor radical, ¿no? O intolerante, o a lo mejor te puedes volver más laxo, no sé. Mm, Hay mucha pretensión dentro del desarrollo de la espiritualidad en la esencia humana, Ujú, sobre todo cuando la espiritualidad también dictamina estatutos de relación entre pares, como lo que mencionas. ujú, Entonces, sí hay mucha manipulación o moldeo de la emoción natural del humano cuando está en un concepto espiritual, sobre todo si no nace naturalmente de él, si es copiado o es tomado del ambiente. Esa espiritualidad va a dictaminar cómo tendrá que ir desde el radical positivo al negativo, desde una emoción de odio hasta una emoción de felicidad, porque es como si muchas espiritualidades vinieran hasta con estatutos, mm, reglas, ujú. obligaciones y tendencias. A ver, en esas espiritualidades que se están viviendo hoy en esta época moderna, em, esa espiritualidad, ¿hacia dónde va dirigiendo la atención de la persona? ¿Hacia arriba, hacia afuera, hacia adentro, hacia los lados? ¿Hacia dónde está manifestada esta forma de mover la espiritualidad? Está como es como si se moviera de una parte trasera, Ujú, como si se moviera como un tipo como de mástil o timón. Esa espiritualidad es como incluso un vehículo, ujú, puede representarse energéticamente como un vehículo para el humano, como un puente, muchas veces en las experiencias humanas también. ujú. Ok, pero ese puente de las experiencias humanas, por ejemplo, hoy la espiritualidad moderna, ¿qué es lo que va generando más comúnmente en las masas? O sea, estar pensando hacia afuera o viendo el cielo, las estrellas, o no sé, o sea, o adentro o a los lados, viendo a los compañeros o viendo a la gente que es tu vecino, o... Principalmente una Ujú, gratificación personal. Esta espiritualidad viene a invitar a llegar al punto del placer de ujú, la sensación física. En la actualidad, la espiritualidad va hacia la tendencia de conectarlo mucho a la fisicalidad placentera, sí. Mm, es como si de una forma también muy manipulable, ujú, esta espiritualidad lo que busca es siempre mantener una adicción a ujú. partir de en ocasiones ser grata y en otras ser desesperante, pero no lo hace como maquiavélicamente hablando. Podría hasta decirse que forma parte del resultado de su expansión y de su contracción, como Entonces, el ¿qué, proceso de la respiración misma de la espiritualidad. por ejemplo, qué pasa con esta forma de
las emociones, o sea, las emociones que están en el campo muchas veces no son tan agradables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas esas cosas cuando vivimos esto que tú decías anteriormente, esta parte de ignorar muchas veces tus propias sensaciones, se reprimen, se niegan, se reinterpretan? ¿Qué pasa con las emociones y la espiritualidad? O sea, ¿funciona como un regulador o cómo lo ves? Yo observo Ujú, que hay como niveles o ujú, hay como aperturas que depende mucho el humano desde dónde esté habitando su experiencia para posibilitar la llave de esas aperturas. ujú. La espiritualidad también es escalafónica. Hay un punto de inicio y hay un punto clímax. Y siempre ese punto clímax se reinventa, como si regresara hasta el fondo. Cualquier concepto espiritual constantemente va a estar retando al humano a habitar en un ritmo de totalidad y anulación completa. Es como un brinco muy grande que da este concepto o esta conciencia espiritual. O sea, es como también una pirámide que se va escalando. Sí, pero hay un punto en la punta en donde la Ujú. pirámide se voltea y vuelves al inicio. Ok. Entonces, ¿qué ocurre si se interrumpe abruptamente el proceso del escalamiento, de la escalación? Si las tendencias externas no cambian, se volverá a comenzar a subir. Si las tendencias del ambiente cambian, la transformación puede ser muy variada y diversa, pero muchas veces puede tener que ver con la forma en la que se avanza, con la forma en la que se emprende o caminan las cosas. O sea, aparece, es pregunta, ¿eh? No sé ahorita como veíamos que iba escalando, cuando abruptamente tú cortas eso, puede ser que tengas como mm, una abstinencia emocional acerca de lo que se siente espiritualmente. Hay gente que puede sentirlo así o no, o cómo se manifiesta. Se manifiesta como un campo no tan invasivo como pareciera, Ujú, pero sí muy invitativo. Las energías en el entorno pueden voltear y someterse muy rápido ante las sensaciones de una espiritualidad que está, por ejemplo, muy palpitante o en desarrollo. ujú. Em, Se percibe también como un distanciamiento. Es como si para acceder a la espiritualidad o cualquiera de sus tipos, el humano sí requiere una forma aislada de poder no tener interferencia externa. Ahí es donde la línea de la manipulación se ve muy, muy clara, porque las decisiones humanas se ven muy condicionadas a sus sensaciones personales. Y aunque es decisión humana, Ujú. es como cuando te dicen, no hagas esto, pero te lo ponen enfrente, o sea, es As- mucha obviedad, ajá, lo haces y el humano no puede dejar de hacerlo. Entonces, por ejemplo, hay disociación entre lo que es el cuerpo y la espiritualidad natural del humano con esta espiritualidad ahora que parece que la gente quiere vivir de una forma como obligada, no sé, o sea, hay zonas corporales que se perciben más ausente de esta espiritualidad cuando entras ahí, o sea, la misma espiritualidad dentro de uno se protege, o sea, o no, ¿cómo lo ves? Yo observo que mientras la tendencia de lo que se está experimentando espiritualmente esté no estancando la energía, no hay necesidad de una protección
o de Ujú, un distanciamiento. ujú. Si la espiritualidad te somete, el humano automáticamente busca muchísimas formas de justificación, porque la tendencia humana es estancante. Cuando el humano siente una energía que te va a obstruir o atraer, hay mucha sensación natural de querer probarla. Es como incluso una reacción automática de la espiritualidad humana, el Mm. querer sentir, el querer propiciar que las circunstancias se den para poder sentir esa espiritualidad en sus dos versiones, la que entrega y la que quita. A ver, hay disociación entre la espiritualidad esta, que está hoy presente aparentemente en todo el ambiente, con el cuerpo y la espiritualidad natural de cada ser humano, o está integrada. Forman como parte de la misma línea, pero pudieran ser momentos específicamente muy distantes. Pudiera que una línea no necesariamente experimente ambas partes, pero están ahí como referencia, sí, como nivel, y en algún punto son lo mismo. A ver, entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el sistema nervioso cuando vas accediendo a una espiritualidad eh, fuera de lo que es tu naturaleza? O sea, obligándote quizá a creer, obligándote a entender, obligándote a cambiar tu vocabulario, obligándote, no sé, a hacer cosas que aparentemente están fuera de tu naturaleza. Una cosa es que tú las vayas asociando con el paso de la vida, pero hay cosas que quizá pueden ser forzadas. ¿Qué pasa con el sistema nervioso? Se percibe regulación real del sistema nervioso, es apariencia, el cuerpo sostiene emociones, el cuerpo busca salir de ellas. ¿Qué costo corporal puede tener un patrón de buscar una forma, o sea, de hacer a la mejor espiritualidad, pero no vivirla? O sea, es hacerla, por ejemplo, en la mente y afuera, o de afuera hacia la mente. O cómo se percibe esto? Muchas veces el humano es capaz de mostrarlo con mucha tranquilidad Mm, dentro de nuestra propia gestión emocional y sobre todo las experiencias pueden brindarnos la ujú. capacidad de habitar o adentrarnos en un sistema emocional o más bien espiritual, pero sin necesidad de alterar completamente el estado emocional, sino fingir o pretender y solo activar en los momentos específicos las sensaciones emocionales. Pero también a veces puede ser un catalizador, puede ser como un combustible, una gasolina Ujú. que puede alimentar una reacción explosiva inmediata, sobre todo cuando esta espiritualidad conecta desde la fractura, cuando rompe la estructura, cuando te cambia la manera de hacer las cosas, ahí es donde muchas veces estos duelos energéticos son graves o si no graves, por lo menos radicales o muy confusos. Entonces, a largo plazo, ¿qué efecto deja, por ejemplo, en el cuerpo? El cuerpo se va desgastando, sobre todo de la repetición, o sea, hay cuestiones mentales, por ejemplo, que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con la organización mental, que pueden disminuir bastante. Y en algunos, en los huesos, también se percibe esta descalcificación. La espiritualidad se integra a la identidad de una persona. O sea, yo puedo ser de una manera y aparentemente me volví espiritual. Y en esa espiritualidad puede que se integre a mi identidad, a mi personalidad, a mi forma natural, y me pueda cambiar. Sí, a través del tiempo. Al fin y al cabo, como cualquier otra tendencia humana, se necesita la repetición para formar un hábito. Y la espiritualidad también puede ser un hábito.
Okey, entonces, si se convierte en un hábito, se percibe una sensación de superioridad, no sé, sutil o energética dentro de esta espiritualidad, o no. No en todos, pero es una posibilidad, sí. Hay, en cuando eres espiritual, las personas viven comparaciones, por ejemplo, con otros, eh, con formas, con estructuras, tanto de pensamiento, o sea, ¿te puedes en esas comparaciones radicalizar? Sí, sí, porque la reactividad depende mucho de la conciencia humana o de su experiencia o de su inteligencia, de su astucia. Si el humano está demasiado desvariado, desfasado, incómodo, molesto, abusado de su propia tendencia, Mm, la conexión espiritual puede ir desde una calma inmediata hasta un sistema de autodestrucción. o sea, al final de cuentas, sigue necesitando el humano muchas veces validación en lo espiritual. Es es técnicamente validación lo que significa la espiritualidad, ya sea desde una versión propia, desde visualizarte a ti mismo o que los demás lo hagan. Entonces, en esta parte de necesitar validación, se percibe como fragilidad detrás de lo que cada uno va defendiendo con tanto ahínco, con tanta fuerza, o sea, No necesariamente fragilidad, porque hay mucha fuerza, como lo ujú, mencionas. Energéticamente somos a veces muy brutales en muchos sentidos, ujú, pero pues depende mucho, mira, depende mucho de la inteligencia, de la espiritualidad, va muy conectada a la inteligencia humana. Cuando la espiritualidad llega a las mentes más ignorantes en un sentido de experiencia, ujú. puede ser incluso hasta peligrosa. A ver, entonces, a ver aquí, la espiritualidad protege en ocasiones, no sé si siempre, una herida identitaria. La mayoría de las veces sí. La ¿Cuál? mayoría de las veces, eh, la que tiene que ver con la separación de la naturaleza propia y personal. Mm. El humano, aunque tiene un cuerpo, se sabe espiritual, se sabe energético, y la espiritualidad muchas veces es requerida para la unificación de esos 2 conceptos. A ver, entonces, el humano espiritual, a ver, aquí es una trampa, ¿no? Mental, la pregunta que te voy a hacer, pero es que, a ver, el humano espiritual puede percibirse con miedo de perder su identidad espiritual. No, no del todo. Ok, Cuando uno está muy involucrado en el sistema espiritual, esos pensamientos no necesariamente aparecen o abarcan. ok. Entonces, ¿qué pasaría si se soltara entonces esa identidad espiritual? Si no tienen miedo, ¿por qué la defienden tanto? ¿Por qué defienden tanto el que están despiertos, el que compararse con otros? ¿Por qué pasaría si soltaran esa identidad? Muchos perderían la importancia de su propio ser. A veces la lucha es la única forma de mantener su identidad. Ok. Entonces, este campo favorece la forma en que esta identidad espiritual eh, se mezcla con la identidad natural que tú tienes energética, almática y espiritual natural para proteger entonces quizá un contacto real, o sea, es como muchas veces se vive la espiritualidad muy mental o muy superficial. Sí, y se puede caer esta trampa desde el inicio en el proceso o que la creencia de que ese es el resultado. La espiritualidad mal enfocada puede ser un obstáculo muy grande para la trascendencia y evolución humana. A ver, entonces, ¿qué diferencia tú percibes entre, por ejemplo, una conciencia integrada y una espiritualidad adictiva? ¿Hay diferencia? ¿Cómo la ves? Una conciencia integrada
ya no solicita, no jala, mm. está en el centro y se acerca para las convivencias externas. Una espiritualidad así lo que hace es jalar todo el tiempo, como si tuviera hambre, como si constantemente está requiriendo situaciones y experiencias para poder solventar todo lo que siente. La espiritualidad adictiva consume bastante del humano. Esta espiritualidad adictiva, ¿qué es lo que más consume del ser humano? ¿Qué es lo que más absorbe de la humanidad? El concepto de su miedo, pero no para retirárselo, sino para transformarlo y regresarlo como con más sembranza. Las visiones felices o visiones que causan dopamina, esas Ujú. también son como muy consumidas para ser transformadas. Y la fuerza física, la espiritualidad consume fuerza física. Entonces, ¿qué rol juega, por ejemplo, en la espiritualidad la incomodidad o la resistencia o esta parte de sentirse como que se sienten vacíos, como que de repente aparecen miedos y se van? Esta parte como muy ambigua, muy ambivalente del sentir. Pues es que la espiritualidad tiene muchos niveles de adaptación, mira, y Ujú, esas sensaciones equivalentes o ambiguas se van dando muchas veces en distintos momentos en los que la espiritualidad se va habitando. Pueden darse al inicio, al principio, en medio, después de una circunstancia importante, después de que la espiritualidad ya tuvo algún como movimiento importante físico. Y sí, cuando la espiritualidad mueve en la fisicalidad, también sus movimientos son muy fuertes, muy importantes. O sea, hay puntos espirituales en donde se conecta hasta con los milagros y ujú, otros que se ujú. conecta con el propio concepto de fluir o de que coincidan las cosas. Entonces es amplio, es muy amplio. Ok, entonces, em, en general, para ir más o menos cerrando el concepto. En general, el campo ahora de la humanidad se libera o se mantiene en dependencia con este concepto ahora que está de moda de la espiritualidad. Es como si se libera, pero hay muy poca distribución apropiada, como si la espiritualidad sustancial no está siendo del todo transmitida y hay mucha mezcla de mucha espiritualidad de sacrificio y de dolor. Entonces, para quien resulta funcional esta dinámica de sacrificio o de dolor o de miedo o de esta parte de ignorar tus propios sentires. Pues aunque parezca extraño al mismo humano, Ira, al Mm, mismo humano porque dentro de su variación a todos nos beneficia que el otro esté en su propio proceso espiritual, a veces para manipular, a veces para satisfacer, a veces para sentir, a veces para recuperar, pero también dependemos mucho de que todos estén en su propio sistema espiritual, porque muchas veces eso valida ujú, nuestras acciones y ujú. le da sentido a nuestras acciones. Aquí algo bien interesante lo que acabas de decir. ¿Qué costo humano tiene para el humano? Y si esto es planeado muchas veces por los mismos humanos que están quizá en un nivel tanto económico como filosófico, como para ¿qué busca? ¿Qué es el costo humano? Hay, Ujú, hay espiritualidades que se han utilizado ujú, hasta como armas o como carnadas para atraer, claro. Hay ujú, muchas espiritualidades muy, muy manipulables. Y el costo, por lo general, es la creación mental. La ujú. espiritualidad lleva un concepto, lleva una finalidad y se necesita la potencia del pensamiento humano para que en algún punto se haga realidad o no. ¿Qué potencial se desbloquea cuando un ser humano, cuando una persona empieza a integrar, a vivir desde adentro, en vez de elevarse o en vez de ir afuera o en vez de estar en una filosofía específica o en vez de aceptar ciertas características de espiritualidad?
Pues no hay una condición como específica, Ujú, tampoco hay un tiempo, más bien las necesidades espirituales van surgiendo a partir de las experiencias, sobre ujú. todo aquellas que simbran, que pueden ser desde abandonos, premios, dolores, uniones, es que puede ser muy dual, muy, muy Ok, dual. entonces aquí, fíjate, ¿qué queda cuando se suelta la necesidad? Estoy hablando de necesidad de estar bien. Cuando, cuando estás bien se vuelve algo natural en ti. ¿Y qué pasa cuando el humano suelta la necesidad de estar bien en esta parte espiritual como necesidad? Empieza como a avanzar sin tanto cuestionamiento interno y con mayor placer de sensaciones, como si el placer se transforma no necesariamente hacia la sexualidad, no, eh, se transforma como en un camino justo y apropiado para las experiencias de cada persona en su específico. Cuando el humano es capaz como de el equilibrio, todo con lo que se mezcla le es positivo, pero cuando Ujú, el humano está un desequilibrio. Ujú. desde el desequilibrio, pues por lo general todo lo que energéticamente se mezcle lo va a seguirse equilibrando más. Ok, En entonces, realidad el bueno, humano no necesita la espiritualidad para estar bien o para estar mal. Si el exacto. humano está mal, la espiritualidad va a ser mala, si el humano está bien, la espiritualidad va a ser buena. Muy bien, entonces cerramos con esa frase, Nico, y regresamos. Desconecta de todo y empieza a sentir tu cuerpo, tu profundidad real. Empieza a sentir tu energía y te sientes muy bien. Sientes tu fuerza y te sientes tranquilo y relajado. Respiras profundo y voy a contar de 1 a 3 y abres tus ojos. 1, 2, 3. ¿Cómo te sientes, Nico? Bien. Aquí me gustaría aclarar un punto antes de cortar, porque nosotros no queremos invalidar la espiritualidad. Lo que queremos es observar si de verdad en este momento de nuestras vidas como seres humanos lo estamos integrando o nos estamos anestesiando con esta forma, porque se convierte en algunos momentos también en una creencia. Entonces, aquí es para que seamos reflexivos y reflexionemos en dónde estamos cayendo o no estamos cayendo, que también es perfecto. Gracias, Nico. Gracias a todos y no se olviden escribirnos. Bye. Bye.